Señor, así es, ponemos en tus manos este tiempo. Como siempre, dependemos de ti, te pedimos que nos hables y que nos transformes y hagas tu obra y te glorifiques en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios ha creado en Cristo una nueva humanidad, ¿te acuerdas? Llamada, ¿cómo? La iglesia, de la cual formamos parte todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesús. No importa ya la raza, si eres judío o no eres judío, ese asunto no es un asunto de etnias o de razas, ni de color de piel, ni de nacionalidad, ni nada de eso, es un asunto de fe. Pero Pablo menciona que esta nueva humanidad debe vivir de acuerdo con su nueva naturaleza que ha recibido de Dios. Y la semana pasada vimos cómo este nuevo hombre tiene una vestimenta y vimos 6 características, ¿se acuerdas? Pero hoy vamos a ver 3 modos de andar del nuevo hombre. La semana pasada vimos la vestimenta y vemos la forma de andar. Y la primera forma de andar de este nuevo hombre es en amor. Entonces, estás ahí en Efesios 5, en el verso número 1, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad, ¿en qué dice? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Entonces, los hijos nos parecemos a nuestros papás, ya que nos transmitieron ciertas características a través del ADN, dicen, el ácido desoxirribonucleico, ¿se lo dije bien? Ajá, que nos hace prácticamente una copia. De ahí los dichos de tal palo. Ajá, y luego dice, ¿cómo dice? Hijo de tigre, pintito. Hijo de águila, aguilita. Bueno, como sea. Pero tú te lo sabes, ¿no? Todos los dichos. Y aprendemos, no solamente hemos recibido los genes, el ADN, este código, sino cuando nacemos, entonces aprendemos de ellos muchas cosas. Su ejemplo, todo hijo imita a los papás, ¿estás de acuerdo? Y ahí le vamos copiando todo a los papás. Por ejemplo, le copiamos los gestos, ¿no? No sé si has visto que tus niños chiquitos de repente empiezas, hijo, ¿por qué estás enojado? No, es que quiero ser como tú. ¿Eh? Bueno, están así. También copen las palabras, las actitudes, hasta los gritos, me caen, ¿verdad? Y se ponen todo, tus zapatos, tu camisa, o sea, una copia, son tus minimis. Van entrando a la iglesia, el papá, así con su pelito. Y ahí vienen los hijos iguales, o sea, igual las niñas, tampoco las chicas se quedan. Pero, ¿sabes por qué te quiero decir esto? Porque la Biblia dice que al creer en Cristo, Dios nos hace nacer de nuevo con una nueva naturaleza. Ahí vimos en el capítulo número 4 que nos ha creado según Dios, pero no solo como una nueva creación, aquí añade algo, como sus propios hijos. En Juan 1:12, por eso dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no solamente nos hizo una nueva humanidad, una nueva creación, sino una nueva creación como sus hijos. Entonces, al ser sus hijos, ahora poseemos su naturaleza, la naturaleza misma de Dios. Él nos ha hecho hijos de Dios. Pero la pregunta entonces surge fácilmente. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Primera de Juan 4:16 dice que Dios es amor. Es algo que Él es. Él es la esencia misma de Dios. Dios es amor. En Primera de Juan 4:10, de hecho también dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que está diciendo es que nunca se trató de lo que nosotros hicimos por Dios. No se trata de eso para ganarte el favor de Dios, sino que se trata de lo que Dios hizo por ti. ¿Qué hizo por ti? Te amó. ¿Cómo? Dio a su Hijo para pagar tus pecados. Y cuando tú y yo creímos en esa gran verdad, en ese amor tan grande de Dios, Él nos hizo una nueva creación y puso en nosotros su naturaleza, que es una naturaleza de amor. Dios es amor. Y sus hijos también tienen esa naturaleza. Tú y yo al creer en Cristo tenemos esa naturaleza. ¿Sabías? Ok. En Romanos 5:5 dice Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Qué increíble, ¿no? Creímos en Jesús, nos dio una nueva naturaleza y derramó, no goteó, así,
chorreó, sobreabundó su amor. Y es una de las cosas que experimentamos cuando recién tomamos nuestra decisión por Jesús. Saliste de la iglesia así que no te la acababas, así. ¿En serio? ¿Cómo es posible que Dios tan perfecto y tan santo, ame a esta persona como yo, tan pecadora? Y no te la acababas en ese tiempo. ¿Cómo es que Dios te ama, siendo que somos pecadores? Pues eso es lo que hizo al creer en Cristo. Cuando uno cree en Cristo, Él derramó de su amor en nuestros corazones. Ahora Pablo, regresando a Efesios, nos dice, si hemos nacido de Dios y Dios es amor, por lo tanto, debemos vivir como Dios, es decir, según su naturaleza, que es en amor. Es como si nos dijera Pablo, imita a papá. ¿Cómo es papá? Amoroso. Él es amor. Entonces, por lo tanto, sus hijos, tú y yo, debemos vivir en amor. Ahora la frase andar en amor, que dice ahí en el verso 2, andar, ya te expliqué las semanas anteriores, habla de un estilo de vida, habla de un caminar, no solamente de repente destellos de amor, sino habla de una forma de vivir constante y continua. Entonces sí, Pablo nos está diciendo ahí en Efesios, ¿cuál es la manera de andar del nuevo hombre? El estilo de vida de este nuevo hombre es una vida llena de amor. ¿Todos la captamos? Genial, gracias a Dios. Entonces, creo que está padre ver esto porque, ¿sabes? Tú y yo hemos creído en Jesús, ¿no? Y si no, a lo mejor estás tomando esa decisión. Pero el punto es que si ya creíste en Jesús, luego nos ponemos a pensar, ah, caray, aquí dice que viva en amor, pero no siempre vivo en amor. A veces tengo mis destellos de amor, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que el papá más buena onda, el más feliz, el que compra todo, el que te sirve y lava los platos y atiende a su esposa increíblemente, pero de repente, no, hombre, todo cambia de un momento a otro y ya no es esa misma persona, ya no anda en amor. Y luego al rato otra vez como que, pues bueno, como que ya se le bajó y como que otra vez y así. Pero este pasaje está bien fuerte por eso, porque nos invita a darnos cuenta que a veces no vivimos de esta manera por algunas razones. Déjame proponerte algunos. Número 1, a lo mejor simplemente es que sí, ya tenemos esta naturaleza porque hemos creído en Cristo y hemos recibido a chorros el amor de Dios en nuestras vidas. Solamente que se nos olvida que Dios nos ama. Tan fácil como eso. Es tan fácil olvidar que Dios nos ama. O simplemente que empezamos a seguir a Jesús, pero ya no lo seguimos tan de cerca. Entonces se nos empieza a olvidar su ejemplo. Se nos empieza a olvidar que Él todo es amor. Y entonces nosotros, por lo tanto, empezamos a comportarnos de una manera distinta, porque no estamos tan cerca de Él. Eso siendo como benignos, ¿verdad? Y decir pues sí, es eso. Me he alejado de Dios, no he permanecido con Él en comunión y por eso pasan esas cosas. Pero hay una posibilidad más. A veces no vivimos en amor o nuestro estilo de vida no es una forma amorosa. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos conocido a Dios. En algunas ocasiones puede ser así. Y yo era uno de esos. Te lo apuesto, te lo firmo. Porque me acuerdo que todo el tiempo éramos muina, ¿no? Y estoy seguro que si tú has experimentado una transformación en esa área de tu vida, te has dado cuenta que así éramos, ¿verdad? Y Dios nos ha transformado. Pero entonces, ¿sabes? Por otro lado nos exhorta porque nos dice, bueno, ok, pero si has creído en Cristo, ¡hey! Ya tienes esa nueva naturaleza. Ya tienes al Señor. Ya experimentaste su amor. Entonces, pues, vive en esa naturaleza que tienes. Vive de acuerdo a esa naturaleza que tienes. Y no por ratos, cuando uno desee, sino como Jesús. ¿No? Ahora, ¿cómo nos amó Dios, verdad? Ahí lo explica en el verso número 2, dice, andad en amor, ¿cómo? Como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. ¿Cómo es el amor que nos llama Pablo a tener permanentemente y constantemente? El amor de Jesús. ¿Cómo es el amor de Jesús? Es un amor que se entrega a sí mismo por otros. Y lo vemos más claramente en la cruz del Calvario.
En esto se muestra el amor de Dios con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí en esa cruz te das cuenta que Él no escatimó a nada. Él entregó toda su vida, ahorita lo recordamos, su carne y su sangre para perdonarnos, sin esperar algo a cambio. Él nos amó. Entonces es un amor que no espera nada a cambio, es un amor desinteresado, es un amor que lo entrega todo. La pregunta es, ¿estoy amando así? ¿Te das cuenta? Necesitamos entonces recordar una cosa, que debemos vivir de acuerdo a eso que ya somos familia. Amor, neta. Ten fe en eso, porque el Señor lo ha hecho en tu corazón. ¿Has creído en Jesús? El Señor también te ha hecho que tengas amor en tu corazón, para que puedas amar como Él ama. Créelo, porque eso es lo que ha hecho el Señor. Y andemos en amor. Ahora, también nos confronta. No sé por qué Juan y Pablo, no sé si tenían una amistad ahí, pero en Primera de Juan hay un chorro de versículos que hablan de eso, ¿no? No solamente lo cita, lo desarrolla. Híjole, hombre, bien increíble Juan. En la primera epístola de Juan, en el capítulo número 4, en el verso número 7, déjame leerte varios versículos, pero dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Está padrísimo este versículo porque primeramente nos muestra algo, que si hemos creído en Cristo somos amados. O sea, ya ni te preguntes si Dios te ama o no. Dios te ama, eres amado. Pero también me deja entender otra cosa. Si te pide que ames es porque tú ya tienes ese amor, porque ya conoces ese amor, ya lo experimentaste. Sería muy cruel pedirte algo que nunca podrías hacer, ¿estás de acuerdo? O que no tienes. Pero si te dice, hey, amémonos unos a otros, porque somos amados. Si tú has experimentado el amor de Dios, sabes amar, puedes amar, porque tienes ese amor en tu corazón. Ahora, dice aquí, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, la evidencia de un cristiano verdadero es el amor. No hay otra forma de verlo más claramente, es si ama o no ama a las personas. ¿Pero cómo? Como Cristo. Desinteresadamente, incondicionalmente, sufridamente, entregadamente, es el amor. Ahora, déjame llevarte ahí, en el verso 8 dice, el que no ama, o sea, aquel cuyo estilo de vida no es para nada amor, sino todo lo contrario, dice ahí, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Qué loco y qué confrontante. Ahora en el verso número 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué increíble. En el verso número 16 también dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el verso número 10 y 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Se está diciendo, es lógico, es visible, es algo pues, evidente. O sea, si tienes el amor de Cristo, vas a amar como Cristo. Pero si no, no puedes amar como Cristo. Y ahí dice, nosotros tenemos este mandamiento. ¿Sabes? Es el primer mandamiento, pero aparte es el más importante mandamiento de toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es la palabra. Pues qué increíble lo que está diciendo aquí. Y nos lleva Juan a incomodarnos. ¿Para qué? Para que dejemos la comodidad que nos estorba para amar a las personas. Porque no es cómodo amar a alguien con el costo que conlleva. Porque amar a alguien como Cristo siempre conlleva la muerte, la cruz. Y no es cómodo y no es agradable sentir esa sensación de, ay, pero es que a mí no me ama, pero a mí no me hace de desayunar, es que a mí no me procura, a mí no me escucha, a mí no me atiende. Pues por eso, ese es el amor de Jesús que ama a pesar de no recibir nada a cambio, que ama sacrificialmente. Y no es fácil de decir. Pero bueno, qué bueno que nos incomoda para decir, sí es cierto,
sí puedo amar como Jesús. He recibido su amor. Entonces, ¿ha recibido su amor alguien de aquí? Entonces, familia, podemos amar como el Señor. Amemos como Cristo. Bueno, vamos a concluir esta idea con esto. Imita a tu papá, ¿vale? Tu papá es amor. Imítalo. Punto número 2. La segunda manera de andar del nuevo hombre, ¿cómo es? Ahí en Efesios, en el capítulo número 5, en el verso número 3, dice Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa siguiente sección habla de la segunda manera de andar del nuevo hombre, en luz. Ahí lo vemos en el verso 8. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andemos en luz. Ahora, voy para allá. Voy a empezar con el verso 8 para poder entender del verso 3 en adelante. Pero dice Pablo: otra característica de la nueva naturaleza que hemos recibido de nuestro Papá Celestial es que Él es luz. Eso lo encuentras más claro en Primera de Juan 1:5. Te digo que Juan y Pablo eran cuates. Pero dice en Primera de Juan 1:5, Dios es luz. De hecho, dice, ese es el testimonio que estamos dando, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ese es Dios. ¿Y de qué habla eso de luz? ¿Es algo literal? ¿Literal Dios es una esencia luminosa, etérea, intangible o algo así? ¿Impersonal? No, es una metáfora también. Habla acerca de pureza, habla acerca de perfección, de excelencia moral, de total bondad, ajeno a toda la maldad, lo que conocemos como santo. Es otra cosa, apartado de todo lo malo y todo lo creado. Él es luz. Ese es la esencia de Dios. Él es luz. Y lo pudimos ver más claramente cuando Jesús se encarnó. De ser Dios se encarnó y se hizo hombre. Y Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, ¿en qué? En tinieblas. Él dijo, soy luz. Yo soy la luz del mundo. Ahora, el punto de Efesios es el siguiente. Al ser hijos de Dios, que es luz, por lo tanto, nosotros como sus hijos poseemos la misma naturaleza. Nosotros también entonces somos luz en el Señor, dice ahí en el verso número 8. Es decir, al creer en Cristo hemos recibido también de Él esta nueva naturaleza. Él nos ha creado, nos ha hecho nacer de nuevo para ser puros, santos, sin mancha. Eso, totalmente excelentes moralmente hablando, santos. Tenemos sus genes, tenemos los genes de papá, tenemos ese ADN de papá, ¿sabes? Pero Pablo dice, pero imítalo, como todo niño, imita a tu padre. ¿Cómo? Que tu andar, que tu manera de vivir sea en luz, en pureza, en santidad, en perfección, en excelencia moral, ajeno de todo lo malo, como Dios. Increíble. Ahora, en Primera de Juan 1:7, me encanta también que Juan dice lo siguiente: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué loco, ¿no? Cuando uno está en luz, es decir, vive de acuerdo a esa naturaleza, entonces también uno está bien con los demás. Tiene comunión con los demás y con Dios, por supuesto.
Pero entonces, ¿a qué nos lleva? Regresando a Efesios 5, verso número 3. Pablo va a hacer un contraste. Somos eso el día de hoy. Al creer en Jesús somos luz. Pero, ¿sabes? Ya no somos las tinieblas de antes. Antes vivíamos completamente al revés de esa nueva naturaleza. La palabra tinieblas denota lo contrario, oscuridad, algo perverso, malo, algo impuro, algo que no es santo, que es totalmente corrupto, que está envuelto o lleno de maldad. Eso éramos antes. Y por eso va a ser este contraste, una mención de lo que éramos antes para ya no andar en esa manera de vivir, ¿vale? Entonces en el verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Entonces, este pasaje nos deja claras dos cosas. Dice, ni aun se nombre. Pero obviamente no está hablando de que no solamente no lo digas, no digas cosas malas, sino que evidentemente no practiques un estilo de vida que va en contra de la naturaleza de Dios que es luz. No lo practiquemos. De hecho, lo aclara en el verso 11 donde dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No vivas de esa forma. ¿Ok? Pero dice que estas formas de vivir son tan pecaminosas que ni siquiera se nombren entre nosotros. Está muy interesante. Ojo, no está diciendo que no podamos enseñar acerca de estos pasajes, ¿ok? Pero sí está diciendo que no ocupemos esas cosas como para tener esas pláticas ociosas, ¿verdad? Esas pláticas que antes teníamos, de platicar de cosas que son totalmente inútiles y corrompidas. Ya no. Pero aquí nombra tres cosas: fornicación, inmundicia y avaricia. Y abajo otras tres: palabras deshonestas, necedades y tronerías. ¿Qué significan cada una de ellas? La palabra fornicación es la palabra porneia, que se traduce literal como prostitución. Y lo dice así tan literal Pablo, ¿por qué? Porque en aquel entonces, en Éfeso, había un ídolo muy común, que era Diana, ¿te acuerdas? La diosa Diana de los Efesios, por eso era Diana de los Efesios, ¿ah? Y era la diosa de la fertilidad, ¿no? Que también se le llamaba Artemisa, pero es la misma, ¿no? Era la diosa de la fertilidad, llamada así en el mundo o romano o griego, pero la misma, y se le adoraba, se le rendía culto. Y una de las formas en las que se le rendía culto era a través de la prostitución idolátrica. ¡Qué fuerte! Es una orgía. Y de esa manera se hacían esos cultos. Eran realmente perversos, ¿no? Por eso es que Pablo dice, hey, éramos eso, pero ya no somos eso. Ya no vivimos de acuerdo a ese ídolo. Ahora tenemos a Dios, el cual es luz. De hecho, en aquel entonces se consideraba una adoración llevar esos actos pecaminosos en práctica. Por eso Pablo dice, no, eso ya no, somos fornicación y eso ya no somos, ¿no? Ahora, también esta palabra se traduce como tal, fornicación, ¿no? Literal como se traduce en la Reina Valera. Y esta palabra denota esta situación de tener relaciones fuera del marco del matrimonio. Cuando no estás casado y tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es fornicación. Como tal. Llámesele como se le llame, ¿no? Amigos con derecho, unión libre, es que es mi pareja, como sea, fornicación. ¿Ok? Si no estás casado aquí en México por el civil, eso es fornicación. Delante de la ley y delante de Dios. ¿Ah? Pero eso es pecado. Y eso es un estilo de vida que teníamos antes, cuando no conocíamos a Jesús. Pero ahora ya no somos eso. También esta palabra se traduce como inmoralidad sexual o pecados sexuales. Porque esta palabra es mucho más amplia solamente que eso, sino que tiene que ver con cualquier perversidad sexual. Cualquiera. Ajá. Entonces puede haber muchas formas torcidas de ver la sexualidad. ¿Ah? Entonces no voy a ser demasiado explícito porque tú entiendes eso. ¿Vale? Y también esta palabra porneia, de ahí se desprende pornografía.
Es una de las formas de cometer actos inmorales y que no van de acuerdo a la nueva naturaleza que tenemos en el Señor Jesús. Pues qué interesante, ¿verdad? Porque de repente uno pensaría, pues yo no hago eso, nada más veo, ¿no? Le echo un taquito de ojo, pero al hacerlo estamos cometiendo el mismo pecado de aquellas personas que cometen trata de mujeres y cometen todo ese tipo de esas personas que prostituyen a las chicas. ¿Ah? Qué terrible. Y uno lo señala a ellos, pero uno muchas veces hace eso y está cometiendo el mismo pecado. Entonces por eso dice aquí, eso ya no va con la nueva naturaleza que tenemos. Ahora, también dice toda inmundicia, o sea, cualquier tipo de impureza, suciedad, indecencia o depravación. O sea, ya, o sea, eso que estás pensando, ¿será, no será? Sí, eso sí es. Por eso lo estás pensando. Todo eso está mal. También dice la avaricia. La avaricia significa ambición exagerada, fraude, extorsión o deseo desmedido de algo que no tengo, de lo ajeno. Eso es la avaricia. Y se puede también, pues, equiparar en este contexto que estamos leyendo como de inmoralidad, porque significa ambicionar a alguien que no tienes. Lo deseas aunque no lo tienes, ¿no? Ay, como quisiera que, ya saben, las chicas, ¿no? Que mi novio fuera fulano de tal, ¿verdad? Y lo ambicionas. Chécate, igual los chicos, ¿no? Pero es eso, es ambición. Pero también se puede transportar esta palabra a otras áreas, ¿no? Como el área económica, por supuesto. Ambicionar significa no estar saciado en tu corazón con lo que tienes, con el dinero que tienes, con la esposa que tienes, con el esposo que tienes, con los hijos que tienes, con la ropa que tienes. Hey, híjole, no quiero ser muy acá, pero nada más así, con el clima que tenemos. ¿Sabes? Siempre queremos algo más. Y es eso, una ambición, un deseo descontrolado de querer siempre algo, porque en el fondo no estamos saciados, porque no estamos sumergiéndonos en el amor de Dios. Porque si lo hiciéramos, el amor de Dios llena todo. Pero bueno, entonces eso es todo un fruto, ¿no? de la vieja naturaleza que teníamos. Dice, eso, familia, ni siquiera se debe de platicar entre nosotros. Porque hay personas que dicen, yo no lo hago, nada más estamos echándolos. Ya sabes cómo soy del espíritu chocarrero, mi hermanito, ¿no? Pero déjame decirte que eso no está bien. Esas pláticas no están bien. Dice en la NTV, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. La NBI dice, eso no es propio del pueblo santo de Dios. También dice, hay palabras deshonestas, que son groserías, obscenidades o indecencias. ¡Auch! También dice ahí, palabras necias o necedades, que significa, me parece muy interesante porque significa conversaciones necias, pero también bufonas, burlonas, chocarreras. Así lo traduce neta, chocarreras, bromas vulgares. Por eso te decía, es que yo no lo hago, nada más tengo el espíritu chocarrero. Por eso no es algo propio de nuestra naturaleza santa del Señor. También dice ahí abajo truanerías, habla de chistes groseros. ¿Y qué dice ahí? Ninguna de estas cosas nos conviene. ¿Por qué? Porque somos santos, dice ahí, no conviene al pueblo santo de Dios. Santo significa que hemos sido apartados del pecado para ahora pertenecerle a un Dios que es luz. No nos conviene para nada, ni siquiera voltear hacia la impureza, nada más por el simple hecho de que podremos volver a ser atraídos hacia ella y ofender de nuevo a nuestro Dios. No nos conviene en absoluto, ni siquiera platicar de estas cosas. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tengo que hacer entonces con mi boca? ¿Cuál debe ser el uso? Dice ahí lo que tenemos que hacer en el verso número 4, antes bien, acciones de gracias. En vez de decir, ay, cómo quisiera esto, cómo quisiera aquello, cómo quisiera eso. No, más bien es, gracias porque ya tengo tu amor. Gracias porque ya soy luz en el Señor. Gracias porque ya tengo el perdón de pecados. Gracias por esto y eso. Tengo una multitud de razones para darle gracias al Señor. Mejor ocupemos nuestra boca para eso y no para lo malo. Para estar tratando de visionar cosas que Dios no considera que son buenas para nosotros. Ahora, ¿por qué? Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Lo que está diciendo para empezar es que estos tres pecados, aunque no parecen, son idolatría. Porque uno puede decir, yo no tengo una imagen en mi casa, pero si eres fornicario, si ves pornografía, si ves con ojos de codicia a una chica, eres un idólatra. ¡Uf, qué fuerte! Jesús dijo eso. Cualquiera que vea a alguien para codiciarle en su corazón, híjole. Ahora también dice aquí, también la inmundicia, cualquier tipo de impureza o la avaricia son formas de idolatría. Ok. Pero la invitación de Pablo es salte de esos estilos de vida. Ya deja eso. Porque debes saber algo. Que aquel que vive de acuerdo a estos estilos de vida no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué significa? Que no son hijos de Dios. Ojo, no significa que la salvación es por obras, ¿ok? Sino que significa que una persona que no tiene esa nueva naturaleza de ser luz y de vivir en luz, significa que no ha nacido de nuevo y por lo tanto no es hijo y no es heredero. ¿Se entiende? Eso significa. Entonces, ¿cuál es la invitación de Pablo? Ahorita te la va a hacer acá adelante en el verso número 14. ¿Ya? Cree en Jesús. Para que tengas una nueva naturaleza, cree en Jesús. Ahora, también, en el verso 6 y 7, dice, no se engañen con palabras vanas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que algunas personas tratan de engañarnos justificando sus pecados. ¿Has escuchado a alguien que hace eso? Como, tranquilo, no pasa nada, no vas para tanto. Bueno, si hay alguien que te dice eso respecto a estos pecados, a este estilo de vida pasado, no te dejes engañar. Porque está hablando puras palabras vanas, mentirosas. No es cierto, no les creas. El pecado es pecado. ¿Okay? Ahora, también dice acá adelante, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. O sea, ¿cómo te explico? En el verso número 7, dice, no seáis pues partícipes con ellos. O sea, no tengas nada que ver con ellos. Significa que cuidado con las amistades. Cuidado con las amistades que tenemos, porque según 1 Corintios 15:33 dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Yo puedo tener una vida bien en el Señor y buscando vivir en luz y así, pero por un amigo que me lleve al estilo de vida antiguo, todo eso se puede venir abajo. Puedo corromper mis buenas costumbres que he aprendido de parte del Señor Jesucristo. ¿Tienes malas amistades? No tengas nada que ver con ellos. Aguas. Aguas. Y déjame decirlo todavía un poco más allá. Pueden haber malas amistades dentro de la congregación. Porque no toda persona que se congrega tiene una nueva naturaleza en luz. Y te puede tratar de confundir para llevarte y hacerte daño. Así como dice ahí el comercial de los 80, mucho ojo, cuate. Porque, en verdad, hay. Bueno, en el verso número 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Te das cuenta que eso éramos antes? En otro tiempo éramos tinieblas. Lo contrario a la luz. Corruptos, inmorales, depravados, todo eso. Pero eso es en otro tiempo. Mas ahora, ¿cuál es tu nuevo estado? Ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Erais tinieblas, ahora sois luz. Significa que ahora tenemos una nueva naturaleza. Somos luz. O dicho de otra forma, tenemos la luz del Señor. O estamos en la luz del Señor. Cualquiera de esas tres maneras en que lo quieras ver está bien. Es decir, Dios nos ha transformado en nuestra naturaleza para que cuando se aparezcan las tinieblas por ahí cerquita, tengas el discernimiento de identificarlas. Dices, esto está raro, como que no va de acuerdo a lo que creo y a lo que soy. Pues no, porque son tinieblas, húyele, papá, córrele, ¿no? Y también, ¿sabes qué? No solamente Dios nos ha dado discernimiento para saber por dónde andar, nos ha dado ejemplo, sus pisadas de Jesús, su palabra, la capacidad del Espíritu Santo para andar en luz.
imitando a nuestro papá que está en el cielo, que es luz. Entonces, lo que tengo que hacer entonces, verso 9. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y en verdad. Déjate guiar por el Espíritu. El Espíritu solamente te va a guiar a hacer cosas buenas, justas y verdaderas. O sea, buenas, rectas y verdaderas. ¿Okay? Déjate guiar por el Espíritu. Tú ya sabes, porque el Espíritu nos dice qué es hacer lo bueno. Y en el 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, simplemente debemos hacer lo que es agradable al Señor. Punto final. Ahora en el verso 11 continúa la idea y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, ¿no? Mientras anteriormente nos había hablado en los versículos que decía, no tengas malas amistades, aquí te dice, pero tampoco practiques sus obras, porque son dos cosas diferentes. A lo mejor tú me dices, yo no tengo malas amistades. Pues no, pero haces lo mismo que ellos en tu casa. Entonces, pues es eso. Es tampoco participes de esas obras infructuosas, porque es cierto, no producen ningún fruto para bien, pura muerte. El pecado produce muerte. ¿Qué tengo que hacer entonces con las tinieblas? Verso 11, sino más bien reprenderlas. Me encanta esa frase, reprenderlas. Pero ojo, chécate, Jesús dijo en Mateo 7:5, para sacar la paja en el ojo de tu hermano, tenemos que sacar primero nuestra propia viga. Entonces cuando dice aquí repréndelas, no está diciendo, ¿ya entendiste? Sale allá afuera y agárrate todos a bibliazos. ¿Ah? Sino que dice es, no, repréndelas empezando contigo. ¿Hay tinieblas en tu vida? Repréndelas. O sea, dice una traducción, sácalas a la luz, confiésalas, desenmascáralas. Primero, quítate tu viga para poder entonces ayudar a tu hermano y sacarle su paja. ¡Wow! Pues siempre primero yo. Así tiene que ser, ¿verdad? Repréndelas. Y dice ahí, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, ellos necesitan ayuda. Y si tú no te sacas tu viga, no vas a poder ayudarles y necesitan ayuda. Y sabes, la vida que llevan es vergonzosa y debe dejar de ser así vergonzosa. Qué horrible es ver que alguien vive en una vergüenza y tú así de, no te apiedas de él. ¿Has visto, por ejemplo, a alguien, deja de poner el ejemplo, ¿has visto que alguien tiene a lo mejor un moco en la nariz? Y te da pena así, es, no, le digo, no le digo, le digo, no le digo. ¿Te ha pasado? Si quieres que esa persona deje de ser avergonzada, tienes que decirle, perdóname, hermanito, pero no te lo quiero decir, pero eso. O no sé cómo se lo puedo decir. Por su bien, ¿verdad? Por amor, porque lo necesita. Perdón por el ejemplo. El pecado es igual. Si tú ves que el pecado ya ha llenado de vergüenza la vida de una persona, ¡hey, no seas mala onda! Dile, ¿sabes qué? Debes de dejar de... Ya no tienes por qué tener una vida llena de vergüenza. Ha llegado un Salvador a tu vida. ¿Vale? Y ¿sabes? Hasta en lo secreto. Su vida es vergonzosa porque hay cosas que tienen secreto que no ha sacado a la luz. Y tienes que invitarlo a venir a la luz. Ahora, esto está bien loco porque el creyente, Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 2 dice, no renunciamos al ministerio que Dios nos ha dado por su misericordia, a lo que sí renunciamos es a lo oculto y vergonzoso. ¿Tienes algo oculto y vergonzoso en tu vida? Renuncia a eso. Y tú sabes qué es. Algo que es oculto y vergonzoso y que está haciendo que tu vida sea una vida llena de vergüenza. Échalo de tu vida, renuncia. Así como te dan ganas de renunciar a ese trabajo que tú dices, ya, por favor, ya me tienes hasta acá, pues ¿qué crees? El pecado a poco no nos tiene ya hasta acá. Ya dale su carta de renuncia, ya ahí te ves. ¿Por qué lo andas ahí todavía apapachando? Déjalo aparte de tu vida, fuera de tu vida. Dice aquí, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué está diciendo esa sección? No hay manera en que una persona cambie su manera de vivir si no le presentas la luz. Empezando con uno. Cuando llega la luz a tu vida, ¿sabes qué hace la luz con las tinieblas? Las deshace, las desaparece. Y eso ha hecho con nosotros.
Y lo está haciendo cada día, ¿verdad que sí? Cuando ahí la penumbra quiere entrar, es como, ¡pum!, la luz y sales, ya fue. Te redarguye y echas de tu vida todo eso que se está amenazando, ¿verdad?, en tu vida. Y es igual. Si tú ves la necesidad de las personas de allá afuera, lo que necesitan es la luz de Cristo. Preséntales a Jesús, preséntales a Dios para que dejen de tener vidas así. Y mi invitación es a esta familia. Si tú estás aquí y tu vida es una vida llena de impureza, de corrupción, de pecado, de suciedad, si tu vida se caracteriza por eso, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos, porque ¿sabes qué? No tienes vida. Por eso dice Cristo aquí, levántate de los muertos. ¿Y qué pasa? Si yo vengo a Cristo y dejo que me ilumine el Señor y que saque a la luz toda mi maldad, ¿sabes qué va a hacer? Te va a alumbrar. Pero no para condenarte, sino para echar fuera de ti todo eso que está provocando que tú tengas una vida llena de muerte y corrupción. Te va a perdonar. Todos hemos experimentado eso cuando creemos en Jesús. ¿Cuántos de nosotros no venimos llenos de pecado y de culpa y de suciedad? Llegamos con Cristo, llegas con Jesús y le dices, perdóname, sí, soy un fornicario, soy un pecador, soy un adúltero, soy un avaro, perdóname. Y en vez de recibir el castigo de Dios, ¿qué has recibido? El amor, el perdón, la luz del Señor Jesucristo. Te animo, Jesús no te va a condenar. Jesús no te va a enviar al castigo eterno. Jesús te quiere dar luz a tu vida. Y por último, ¿cuál es la tercera? Bueno, sí, no la deseches, por favor. No la deseches. Si Jesús está en este momento alumbrando tu corazón y haciéndote ver tu necesidad del perdón, recíbela. Porque en Juan 3:19, después de decir, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, también dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Que no seamos de esos que desechan la luz del Señor Jesús. ¿Ya? Bueno, entonces, la tercera manera de andar del nuevo hombre es en sabiduría. Verso 15 al 20, con eso terminamos el día de hoy. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Ok? Entonces, aquí hay una manera. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene una naturaleza nueva, va a andar en sabiduría. ¿Ah? La palabra necedad tiene que ver con algo que es como algo obstinado, ¿verdad? Como algo pecaminoso, como decimos por ahí, tercamente, ¿no? Aferrándonos a nuestro pecado. Pero si ya no vivas así, más bien hay que vivir sabiamente, que es el otro extremo. Mientras unos viven fuera de la voluntad de Dios tercamente, la idea es vivir en el centro de la voluntad de Dios sabiamente. ¿Ah? Es lo que nos va a mostrar este pasaje. La palabra sabio es la palabra Sofía o Sofos, creo que es, pero habla de eso, de la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo es eso? Verso 16 dice, número 1, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Okay? Esto no habla de organización del tiempo, ¿ok? Porque de repente puede sonar a, haz bien tu horario, pero no habla de eso. ¿Qué significa esto? Aprovechar bien el tiempo en este versículo significa ocupar el tiempo como oportunidades para hacer lo bueno en una época llena de maldad. ¿Ah? Mientras otros pierden el tiempo en su pecado y en su impureza y en su falta de amor, en su odio unos con otros, tú aprovechala amando a otros y haciendo luz en medio de un mundo en tinieblas. Es lo que está diciendo. Aprovecha esas oportunidades. Cuando te griten, ¿qué tienes que hacer? Jesús te ama. No sé, o sea, ¿sabes? Aprovecha el tiempo, las oportunidades. También aquí, número 2, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, no actúes sin pensar como lo hacíamos antes. Digamos así, dejado llevar por tus deseos o por tu carne o por tus impulsos. Ya no. Ahora, dice aquí, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice una traducción. Más bien, procura entender lo que el Señor quiere que hagas. Es decir, su voluntad.
Antes ni razonábamos, respondíamos como nos venía a la mano. Pero ahora, antes de responder es como, ¿cuál es la voluntad del Señor? A ver qué me ha hablado en su palabra esta semana. Siempre mi suegra le decía algo a mi esposita. Le decía, piensa antes de hablar, hija, ¿no? Y creo que a muchos eso es muy bueno, escucharlo. Porque como cristianos, habla y habla y habla uno, así es uno bien platicador, ¿verdad? Pero es como, ok, pero piensa primero. Piensa primero. Porque muchas veces en el mucho hablar, ahí está la necedad. Pero cuando pensamos bien lo que vamos a decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo tenemos que usar nuestra boca o responder en cierta situación? Ahí eso me lleva a frénate, piensa en la palabra y entonces, de acuerdo a lo que Dios dice, ahí responde. Entonces ya no seamos así, insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios. Y número 3, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¡Qué loco! Bueno, en aquel tiempo había otro ídolo que tenían aparte de Diana. Se llamaba Dioniso. ¿Has escuchado de él? Ahí en Oaxaca teníamos un salón de fiestas que se llamaba el Salón Dionisos. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque Dioniso era el dios del vino. Y lo ves ahí, bueno, no lo busques porque la verdad yo lo busqué como para conocerlo y después me arrepentí y dije, chale, eso no está chido. Pero tenía sus uvas, ¿no? Y la idea era que era como pues, del vino, pues, ¿no? Y se tenía la antigua idea de que si tú te ponías hasta las chanclas, entonces esa era la forma de adorar a este Dios. Ajá. Pero cuando Pablo ve esas cosas que están permeando dentro de la iglesia, él no quiere nada que ver con esta forma de vida. Y por eso pone un contraste, dice, ya no te embriagues para adorar a Dioniso. Lo que necesitas es ser lleno del Espíritu Santo. Un contraste completamente opuesto a la manera en que vive el mundo el día de hoy. Y aquí explícitamente habla de la borrachera. Embriagarse es pecado. Cuando te embriagas, no eres para nada un contraste. ¿Qué eres? Eres como uno de ellos. Familia, yo no sé si los que estamos aquí, ¿te emborrachas? Porque cuando te emborrachas, no te pareces en nada a lo que es un hijo de Dios. Ahora, eso no solamente habla de lo que es pecado y no pecado, habla de lo que es sabio o necio. Lo que es pecado y lo que no es pecado, eso ya es un área, ¿ok? Yo no me emborracho, pero sí me echo mis drinks por ahí de repente, ¿ok? Mis pruebitas. Bueno, ok, no estás pecando, pero vamos al área de lo sabio o de lo necio. En el área de lo sabio o de lo necio, ok, no es pecado probar, pero es completamente necio buscarle 3 pies al gato. ¿Por qué? Porque aunque uno no se emborracha, probar, andar probando que me eche una cervecita, que me eche un traguito, no te hace para nada distinto de los que no son luz o los que no son amor. Por eso este pasaje no habla de pecar o no pecar. Este pasaje habla de, hey, ya no seas insensato, sé sabio. ¿Topas la idea? Por eso nuestra perspectiva como semilla es, bro, no es pecado, pero ¿para qué? No vas a hacer un contraste con el mundo. Es más, es un mal testimonio para aquellos que están comenzando en la fe y que te ven a ti, que conoces la palabra de 20 años para atrás y que te has echado tu cerveza enfrente de ellos. Porque ellos no entienden, ellos sí piensan que están mal. Y te ven a ti echándote tu cerveza y todavía facebookeándolo. ¿Me explico? Para nada familia. Yo te voy a dar mi opinión. No es legalismo, es sabiduría. No tomes nada. No tienes por qué tomar nada. Para nada. ¿Estamos? No es legalismo, es el área de la sabiduría. O sea, si te echas un chocolate con vino, no te vamos a condenar. ¿Ok? No es pecado. Pero te digo, sabiduría, familia. ¿Ok? Ahora, búscate unos pasajes en casa. Oseas 4:11. Oseas 4:11. Oseas 4:11. Proverbios 21. Proverbios 21. Proverbios 23:20. Isaías 5:11. ¿Okay?
Son pasajes que hablan del vino, nada más para que le eches un vistacito y vas a ver que de por sí ya eso no es bueno, ¿vale? Yo con rompope ya ando pensando pura tontería, entonces créeme que no es nada. ¿Qué tenemos que hacer? Ser llenos del Espíritu, llenos del poder de Dios y que seamos completamente luz en un mundo de tinieblas, un contraste en nuestras vidas, ¿vale? Y al final, en el verso 19 y 20, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de adoración impulsada por el Espíritu. En vez de ocupar mi boca para lo malo, para lo corrupto, para lo depravado, mejor lo ocupo para alabar a Dios, para bendecir al Señor. Y sabes, eso es una copia de Colosenses 3:16, porque la manera antigua de edificarse era a través de los cantos, porque portaban conceptos cristianos. Pero es como si el día de hoy dijeran, apréndete los versículos, compártelos con tus hermanos, apréndete canciones que hablen de la palabra de Dios y compártelas con gente para que seamos edificados unos a otros y enseñados unos a otros en toda sabiduría. Y eso es lo que tenemos que hacer, familia. El nuevo creyente anda en sabiduría. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por lo que estamos hablando el día de hoy y te pedimos perdón porque hemos fallado, Señor, de alguna manera quizá. Síguenos transformando y gracias por hablarnos y recordarnos que ya somos nuevos, que ahora somos luz, que ahora somos amor, que ahora somos sabios porque es la naturaleza que tú nos has dado. Ayúdanos con tu espíritu y enséñanos a vivir de acuerdo a esa naturaleza, Señor. Y que toda la gloria sea para tu nombre, bendito Señor Jesucristo.